El gasto cardíaco es el volumen de sangre o la cantidad de sangre que el corazón envía a nuestro organismo cada minuto y tenemos una fórmula para poder determinar el gasto cardíaco. Volumen sistólico por frecuencia cardíaca igual a gasto cardíaco. ¿Qué es la frecuencia cardíaca? Es el número de contracciones del corazón. Es cuántas veces nuestro corazón late en cada minuto. El volumen sistólico es la cantidad de sangre inyectada en cada sístole cardíaca. Es la cantidad del volumen de sangre que nuestro corazón bombea hacia los grandes vasos en cada sístole cardíaca. Y el volumen sistólico está determinado por la precarga, por la poscarga y la contractilidad. Vamos a desglosar tanto como la precarga, la poscarga y la contractilidad para poder ver y comprender cómo es que afectan al gasto cardíaco. Si la precarga aumenta, aumenta el gasto cardíaco. Si la contractilidad aumenta, aumenta el gasto cardíaco. Pero si la poscarga aumenta, disminuye el gasto cardíaco. Es muy importante que tengan este concepto claro antes de iniciar el tema. Si aumenta la poscarga, disminuye el gasto cardíaco. Vamos a hablar de precarga. La precarga es la tensión que soportan los ventrículos. Es el volumen de sangre que va a distender los ventrículos o también es la presión que desciende a los ventrículos. Para comprender un poquito mejor la precarga voy a tratar de explicárselos en esta imagen. Cuando nosotros tenemos los ventrículos repletos de sangre, las fibras musculares ventriculares se estiran para poder recibir y adaptarse a ese volumen. A eso nos referimos con la precarga. Es la cantidad de sangre que va a distender, va a agrandar, va a estirar nuestras fibras musculares de nuestros ventrículos o la presión que distiende nuestros ventrículos y está determinada por el retorno venoso, la volemia, la contracción auricular y la distensibilidad ventricular. Vamos a hacer énfasis en el retorno venoso, que es lo más importante de la precarga. El retorno venoso es la cantidad de sangre que regresa a la aurícula derecha. Concepto básico: el retorno venoso simplemente es la cantidad de sangre que va a regresar a nuestra aurícula derecha y va a estar determinada por la diferencia entre el sistema arterial y venoso, por la bomba muscular y la bomba respiratoria. Vamos a desglosar todos estos factores que determinan el retorno venoso. Si el retorno venoso aumenta, aumenta la precarga y por ende va a aumentar el gasto cardíaco. Bien, primero vamos a hablar de la diferencia entre el sistema arterial y venoso. Sabemos que la sangre siempre fluye de mayor a menor presión y resulta que las arterias tienen mayor presión que las venas. El sistema arterial siempre tiene una presión superior al sistema venoso. Tenemos una presión arterial capilar de 30 a 40 miligramos de mercurio y una presión venosa capilar de 15 a 10 miligramos de mercurio. Teniendo una presión arterial capilar media de 25 miligramos de mercurio, estos datos no son importantes, simplemente es para poder demostrar que el sistema arterial siempre tiene mayor presión que el sistema venoso. Por esta razón, sabemos que la sangre siempre fluye de mayor a menor presión. La sangre siempre va a ir a este material, al sistema venoso, y la sangre llega al lugar hasta el punto donde hay menor presión en todo el cuerpo, que es la aurícula derecha, que tiene 0 miligramos de mercurio. Entonces la sangre siempre va de mayor a menor presión y el lugar de menor presión en todo nuestro organismo es la aurícula derecha, que tiene 0 miligramos de mercurio en condiciones fisiológicas. Si esta presión aumenta, ya nos encontramos ante una alteración patológica. Entonces podemos ver que en parámetros fisiológicos siempre la sangre va a terminar llegando a la aurícula derecha porque la sangre va de mayor a menor presión del sistema arterial al sistema venoso. Pasamos a la bomba muscular. El 30-40% de nuestra sangre se encuentra en nuestros miembros inferiores. Y la pregunta aquí es cómo la sangre logra regresar hacia nuestra aurícula derecha si se supone que el sistema venoso tiene menor presión que las arterias, porque las arterias poseen una capa elástica que les permite contraerse y poder impulsar esa sangre a través de su luz,
pero las venas no poseen esa capa elástica. Por lo tanto, la presión en el sistema venoso está regulado en función a la gravedad. Podemos tener 90 miligramos de mercurio de presión venosa en los miembros inferiores hasta menos de 10 miligramos de mercurio a nivel del sistema nervioso central. Entonces, lo que nos permite poder enviar la sangre desde nuestros miembros inferiores hasta nuestra aurícula derecha es la contracción de los músculos de los miembros inferiores, y también nos favorece de que la presión venosa está regulada en función a la gravedad. Por eso es que se le denomina bomba muscular, porque aquí nuestros músculos de nuestros miembros inferiores son los que trabajan y nos permiten enviar esa sangre hacia la aurícula derecha, se contraen e impulsan esa sangre hasta el lugar de menor presión en el cuerpo, que es la aurícula derecha. Pasamos a la bomba respiratoria. Cuando nosotros inspiramos, hay una expansión de la caja torácica. El diafragma desciende y esto ocasiona una presión intratorácica negativa. La bomba respiratoria, en otros textos, está como diferencia de las presiones intratorácicas. Decíamos que la inspiración nos produce una presión intratorácica negativa. Cuando nosotros inspiramos, metemos aire, metemos un gas, y lo que hacemos es quitar peso de la caja torácica. Esto nos permite aumentar el peso en otras regiones del cuerpo. Entonces, si hay una presión intratorácica negativa, permite el aumento de la presión en otras regiones del cuerpo, como es la presión abdominal. Lo que pasa aquí es que nuestro organismo intenta estar en equilibrio, y como tenemos una presión negativa a nivel de tórax, va a intentar aumentar esa presión enviando mayor cantidad de sangre hacia nuestra cavidad torácica. Entonces, el aumento de la presión abdominal comprime los órganos abdominales, enviando una mayor cantidad de sangre hacia la cavidad torácica, y como resultado va a enviar mayor cantidad de sangre hacia nuestra aurícula derecha. La bomba respiratoria favorece el retorno venoso. Si el retorno venoso aumenta la precarga y aumenta el gasto cardíaco. Como pueden ver, todos estos factores favorecen el retorno venoso. Si el retorno venoso se favorece la precarga y se aumenta el gasto cardíaco. Todos estos factores, como resultado final, tienen poder enviar mayor cantidad de sangre hacia la aurícula derecha. Seguimos en precarga, ya vimos retorno venoso, vamos a ver distensibilidad ventricular, contracción auricular y volemia. Distensibilidad ventricular es la distensibilidad ventricular es la capacidad de los ventrículos para poder adaptarse a los cambios de volumen sin el aumento de sus presiones. Esta va a afectar el llenado ventricular. Si recordamos el ciclo cardíaco, en la fase del llenado pasivo teníamos aurículas repletas de sangre, y como la sangre va de mayor a menor presión, pasaban de forma pasiva hacia los ventrículos. No pasaba toda la sangre, solo pasaban aproximadamente un 80% de la sangre de las aurículas hacia los ventrículos. ¿Pero a qué se refiere la distensibilidad ventricular? Se refiere a esa capacidad que tienen los ventrículos para ser flexibles, para poder adaptarse a la sangre que están recibiendo, agrandar sus cavidades y poder contener el volumen de sangre, la cantidad de sangre que las aurículas envían hacia los ventrículos. En pocas palabras, son flexibles. Vamos a la contracción auricular o sístole auricular. Es el último impulso para la última etapa del llenado ventricular. Como les decía, en el llenado pasivo solo enviamos un 80% de la sangre y nos queda un 20% todavía en las aurículas. ¿Y cómo es que este 20% pasaba hacia los ventrículos? Era gracias a que las aurículas se tenían que contraer, tenían que enviar esas de forma activa, tenían que contraerse para poder enviar esa sangre restante hacia los ventrículos. Eso es la contracción auricular, simplemente la capacidad que tienen las aurículas para contraerse y terminar de llenar los ventrículos. Vamos con volemia. Es la cantidad de sangre circulante, va a determinar la longitud de fibra muscular al final de la diástole. Si nosotros recordamos otra vez el llenado activo, decíamos que las aurículas terminaban de enviar la sangre restante para poder llenar completamente los ventrículos, y pasábamos a la contracción isovolumétrica. En esta fase decíamos que los ventrículos están repletos de sangre, que correspondía al obviamente
al volumen diastólico, que eran 120 mililitros. Dentro de los ventrículos decíamos que cuando los ventrículos están repletos de sangre, contenían 120 mililitros en su interior, finalizaba la diástole. Entonces la volemia es simplemente eso, los 120 mililitros que llenan los ventrículos es el volumen que determinaban este volumen. Este volumen era cuánto nuestras fibras musculares ventriculares se tenían que estirar o se tienen que estirar para contener los 220 mililitros. ¿Cuántos han estirado nuestras fibras musculares ventriculares para contener esos 120 mililitros? Vamos a hacer un poquito de énfasis la ley de Frank Starling. En parámetros fisiológicos nos dice que a mayor longitud de la fibra, mayor será la fuerza de contracción. Entonces acá tenemos una imagen de un músculo. Sacamos un músculo, una fibra muscular, sacamos una miofibrilla y ahí vemos un sarcómero. Podemos ver esto es algo esquemático. Tenemos los filamentos de miosina. Entonces nos dice la ley de Frank Starling en parámetros fisiológicos que mientras mayor sea la longitud de fibra durante la relajación, mientras más estiren nuestra fibra, mayor va a ser la fuerza con la que se van a contraer. Pero en parámetros fisiológicos esto no quiere decir que solo se pueden estirar hasta 2 a 2.2 micras. Si la fibra muscular se logra estirar, distender, alargar hasta más de 2.2 micras, ya es algo patológico y no vamos a tener una buena contracción. Por el contrario, vamos a tener una contracción pésima, porque los filamentos de miosina tienen lugares específicos en los que actúan con los filamentos de actina. Imagínense que estas cabecitas tienen sombrerito y cuando haces un clic con sus lugares específicos es que logran acortar y cerrar. Imaginen que este espacio lo logran cerrar cuando hacen conexión las cabezas de miosina con los filamentos de actina con sus lugares específicos. Pero si estas cabecitas de los filamentos de miosina no interactúan con sus lugares específicos, no van a poder acortar de forma adecuada la fibra muscular, porque no están en sus lugares específicos que les permiten estirar o jalar a los filamentos de actina para poder volverlos a unir. Entonces si hay una contracción pésima porque no hay una buena interacción entre los filamentos de miosina y los filamentos de actina. Ahora vamos a hablar de postcarga. La postcarga es la tensión que los ventrículos soportan durante la dirección y equivale a la resistencia vascular. Equivale a la resistencia vascular periférica sistémica para el ventrículo izquierdo y la resistencia vascular pulmonar para el ventrículo derecho. Entonces, ¿qué es la poscarga? Es la presión de los grandes vasos que nuestros ventrículos tienen que soportar para poder enviar esa sangre hacia los vasos. Entonces hablamos de resistencia vascular y la resistencia vascular es la fuerza que se opone a que la sangre fluya a través de los vasos sanguíneos. Es esa fuerza que se opone a que los ventrículos envíen esa sangre por los grandes vasos. Entonces la poscarga es esa fuerza que se opone a que los ventrículos envíen esa sangre hacia los grandes vasos. Si la resistencia vascular aumenta, el flujo sanguíneo disminuye, porque es mayor la fuerza que se opone a que el flujo sanguíneo pase a través de un vaso sanguíneo. Si la resistencia vascular disminuye, aumenta el flujo sanguíneo, porque es menor la fuerza que se opone a que la sangre fluya a través de los vasos sanguíneos. Cuando una resistencia vascular aumenta, puede ser durante la vasoconstricción y va a disminuir durante la vasodilatación. Durante la vasoconstricción, la luz del vaso sanguíneo se cierra y que el flujo sanguíneo pase a través de un vaso sanguíneo que tiene vasoconstricción es mucho más difícil, porque obviamente el espacio por donde tiene que pasar el flujo sanguíneo es más pequeño. Pero durante la vasodilatación, el vaso sanguíneo de la luz del vaso sanguíneo se abre, es más grande y permite que pase mayor cantidad de sangre a través de su luz. Y la poscarga está determinada por la resistencia vascular y la geometría ventricular. Ya hicimos énfasis en la resistencia vascular, ahora vamos a hablar de geometría ventricular.
La geometría ventricular nos va a hacer énfasis en una ley que es la ley de Laplace, y esta fórmula nos dice que la tensión o la poscarga es igual a presión por radio dividido entre espesor por 2. ¿Por qué es importante esta fórmula? Es importante conocer esta fórmula, la geometría ventricular, la ley de Laplace, porque podemos ver cómo el corazón se adapta cuando hay un aumento de la poscarga. Si el radio ventricular aumenta, la poscarga aumenta, y si aumenta la poscarga disminuye el gasto cardíaco, porque decíamos que si aumenta la poscarga es mayor la fuerza que se opone a que los ventrículos puedan enviar sangre hacia los grandes vasos. Si el espesor de los grandes vasos de la pared de los ventrículos aumenta, disminuye la poscarga. ¿Cómo es que se produce esto? Se lo voy a representar en esta imagen. Aquí tenemos una aurícula y un ventrículo. Imagínense que tenemos una hipertensión arterial. La sangre que tiene que ser enviada de los ventrículos hacia los grandes vasos es superior. La fuerza que se opone a que los ventrículos les pueda enviar sangre es mayor. Los ventrículos no pueden vencer esa fuerza. Entonces tenemos una hipertensión arterial. En una fase aguda tenemos mayor cantidad de sangre en los ventrículos, porque como tenemos una hipertensión en los grandes vasos, la cantidad de sangre que envían los ventrículos es menor, porque no pueden superar esa fuerza, y como consecuencia van a quedar mayores restantes de cantidades de sangre en los ventrículos. Va a haber mayor cantidad de sangre que va a quedar en los ventrículos. Entonces cuando la aurícula le vuelve a enviar sangre, hay mayor cantidad de sangre, los ventrículos aumentan, se superan los 120 ml del volumen de ley de gasto ventrículo, el ventrículo, para poder soportar este volumen, pero el espesor va a estar normal. Entonces, porque si el radio aumenta, aumenta la poscarga, porque es mayor que el ventrículo tiene que enviar hacia los grandes vasos. Si no lo puede hacer, es mayor la fuerza que se opone a que el ventrículo pueda enviar esa sangre. Entonces tiene que enviar mayor cantidad de sangre. El ventrículo tiene mayor trabajo que hacer. Inicialmente la ley de Frank-Starling va a ser beneficiosa, porque si a mayor longitud de la fibra, mayor fuerza de contracción del ventrículo, va a poder enviar esa cantidad de sangre. Pero va a haber un punto donde las fibras van a superar los 2.2 micras, porque va a ser demasiado el volumen que van a contener los ventrículos, que ya no van a compensar la ley de Frank-Starling. Pero ¿qué pasa en una fase crónica? En una fase crónica hay una remodelación del corazón y va a haber una hipertrofia del ventrículo. Estas aurículas envían sangre al ventrículo, pero como hay una hipertrofia del ventrículo, es mayor el grosor de la pared del ventrículo. Entonces la capacidad que tiene el ventrículo para recibir todo ese volumen que las aurículas envían hacia los ventrículos va a disminuir, va a contener menor cantidad de sangre. Entonces va a disminuir el radio ventricular y va a aumentar el espesor de la pared y el grosor de la pared ventricular. Si el espesor aumenta, disminuye la poscarga. Esto sucede en una etapa crónica. ¿Por qué disminuye la poscarga? Porque es menor la cantidad de sangre que el ventrículo tiene que enviar hacia los grandes vasos, pero la hipertrofia ventricular solo va a compensarnos la hipertensión arterial sostenida en los grandes vasos por cierto tiempo, porque al final la hipertrofia ventricular va a terminar produciéndonos una insuficiencia cardíaca. Por último, vamos a hablar de la contractilidad miocárdica, también conocida como inotropía. Es la función contráctil del corazón. La interacción de los filamentos de actina y miocina producen el acortamiento del cardiomiocito. Este proceso es un poquito más molecular, es un poquito más histórico, se lo voy a hablar en un siguiente video. Lo único que tienen que saber es la contractilidad miocárdica en el gasto cardíaco. Es la función que tiene el corazón para poder acortar sus fibras musculares, que le permite poder bombear sangre en las aurículas como entre los ventrículos. Y si la contractilidad miocárdica aumenta, aumenta el gasto cardíaco, porque nos favorece enviar mayor cantidad de sangre hacia el organismo. Eso fue todo, espero te haya gustado. Dale like a mi video. Adiós.